Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hacer otra edición de Dicen que Dicen. Ya estamos ingresando al mes de octubre. En definitiva, falta muy poco para las elecciones generales. El peronismo se siente ganador. Macri puede llegar al balotaje. Dos analistas. Por un lado, Rosendo Fraga. También Raúl Aragón. Con ellos vamos a hacer esta edición de Dicen que Dicen después de estos auspicios. Auspician este programa. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Confía en el Grupo Asegurador La Segunda. Municipalidad de Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sports 78, Rosarino por deporte. Un banco diferente. Banco Hipotecario. En MSR, convertimos sueños en dueños. Ingresa a www.msrconstructora.com.ar. Medife está conmigo. Banco Coinac, Sociedad Anónima, el banco de la región y la gente. IAEM, Instituto de Ayuda Económica Mutual. Chevrolet. Find New Roads. Lo prometido entonces, la presencia en primer término de Rosendo Fraga. Bienvenido al programa, Rosendo. ¿Qué tal? Gracias por llamarme. Gracias por atendernos, como siempre, Rosendo. Bueno, ha pasado un poco más de agua bajo el puente. ¿Cómo estás analizando lo ocurrido tras el resultado de las PASO, Bueno, Rosendo? yo creo que lo que ha habido, yo comparo este resultado con un referéndum no vinculante. Un referéndum no vinculante no resuelve nada, porque además es no vinculante, no obliga a nada. Pero los referéndums no vinculantes generan consecuencias políticas, cambios de gobierno, cambios de gabinete, reformas constitucionales. Creo que en consecuencia esto ha funcionado como una preelección y la diferencia ha creado la sensación de que la elección ya está resuelta. Solo un imponderable, esas cosas que no se pueden calcular ni prever, podría modificar esta situación. ¿El discurso de Mauricio Macri enojado con la sociedad benefició más a Fernández o es la prensa la que se encargó de fustigar y de resaltar lo que ocurrió el día después o la misma noche? Yo creo que, es decir, con una economía difícil o mala y con una oposición unida, es muy difícil que el gobierno puede ganar. Y Alberto Fernández y el Frente de Todos son los que han aparecido con capacidad de capitalizar, ¿no es cierto?, en alguna medida representar esta situación. La sociedad quería un cambio y es lógico que lo haya querido, sobre todo por la economía. Y en consecuencia, el Frente de Todos y Alberto Fernández representaron ese cambio reclamado por la sociedad. Discursos de campaña, tanto de Macri como de Fernández, parecen impactar directamente en la economía. ¿Se han dado cuenta los candidatos del peligro de la pirotecnia verbal, Rosendo? Bueno, a ver, yo creo que, es decir, la pirotecnia verbal se hace casi inevitable a medida que se acerca la fecha de la elección y las campañas se van, yo diríamos, endureciendo, poniendo más duras. E incluso a medida que se acerca la fecha de la elección, muchas veces en lugar de clarificarse, especificarse las propuestas, lo que se produce es el efecto contrario. Es decir, la lucha política se ensarza. Además, la campaña negativa, la crítica, el cuestionamiento, termina teniendo más repercusión que la campaña positiva, lo que he propuesto. Por eso, muchas veces, más que las propuestas sobre el fin de la campaña, lo que está predominando son más los ataques y las críticas. Alberto Fernández dijo que en estas circunstancias el debate presidencial puede ser un problema. ¿Qué opinas que el debate esté marcado por ley desde esta campaña, Rosendo? Bueno, a ver, yo lo que, ¿no es cierto?, lo que creo es que el que va ganando, en este caso Alberto Fernández, y que va ganando por una diferencia importante, tiende a arriesgar menos, está más tranquilo, está menos ansioso, sabe que, vuelvo al punto, no tiene que arriesgar demasiado. Esto muchas veces permite un discurso más moderado y más, incluso más conciliador y más abarcativo. Quien está perdiendo sucede exactamente lo contrario.
Bueno, como decíamos, el escenario electoral muy polarizado y, como decías, clara ventaja por ahora para Fernández. ¿La Baña puede dar una sorpresa o no? Bueno, yo creo que la Baña está logrando un espacio político mucho más relevante que los votos que está obteniendo. Es decir, sus posiciones, sus posturas, sus opiniones, sus propuestas van teniendo una repercusión política mucho mayor que los votos que tiene. Faltan casi 40 días hasta la elección y uno no puede descartar en ese periodo que voto desencantado de Macri opte por la Baña. Si Macri perdiera en octubre o en un posible balotaje, ¿el PRO desaparece como fuerza política o puede reconstituirse en Larreta, en Vidal, en otros representantes legislativos? Bueno, a ver, yo creo que es muy difícil que haya un balotaje en estas circunstancias por la diferencia a favor de Fernández y porque además nuestro sistema de un balotaje donde con 45 se gana por un voto favorece a Fernández por la ventaja que tiene. De cualquier manera, lo que se achique, ¿no es cierto?, la diferencia, que termina siendo de casi 17 puntos, bueno, ¿no es cierto?, si esa diferencia fuera 8, 9, 10, me da la impresión que en esa derrota atenuaría el efecto político contrario a Cambiemos. Se habla mucho del voto millennials y de los chicos que votarán por primera vez. ¿El oficialismo no pudo llegar a ellos? ¿No supo? Yo creo que el voto joven ha estado más volcado a favor de Fernández, como el voto mayor, de adulto mayor, de jubilados, ha estado más volcado, ¿no es cierto?, a favor de Macri. Es decir, ha habido un corte generacional importante. Ahora, el segmento de 16-18 años, en el cual es voluntario votar, en el cual habría votado un poco menos de la mitad de esta gente, sí, los estudios que hay demuestran que han sido más favorables a Fernández que a Cambiemos. Se habló mucho del peso que tienen las redes en las campañas. ¿La economía dinamitó toda esta estrategia electoral? Bueno, a ver, la tecnología. Es decir, yo siempre he dicho en los últimos meses que en Occidente hoy no se puede pronosticar elecciones. Tenemos neurociencias que hace 10 años no teníamos para anticipar elecciones, tenemos Big Data que hace 10 años no teníamos para anticipar elecciones, tenemos inteligencia artificial con los algoritmos para anticipar elecciones. Todo esto nos permite predecir el consumidor con mucha exactitud, pero cada vez el votante es menos previsible. Y eso sucede en Estados Unidos, el Reino Unido, prácticamente en todo en Europa. Pasó en Brasil, donde 3 meses antes Bolsonaro no podía ganar. El votante es más independiente de la tecnología que el consumidor. Rosendo, ¿por qué se ven cada vez menos propuestas en las campañas? ¿Es porque la gente dejó de creer en las promesas de los políticos en campaña o son los políticos que saben esto y entonces abusan de no proponer temario? Bueno, a ver, la política va cambiando, es decir, la gente presta en todo menos atención que la que prestaba antes. Estamos en una cultura de comunicación donde la comunicación son títulos, no discursos. Y todo esto influye en las formas como se desarrollan las campañas. La llegada de Massa, Pino, Solanas y otros espacios de poder aumentaron el volumen político del Frente de Todos. ¿Cómo imaginás esa convivencia en un futuro gobierno entre ellos? Bueno, yo dije que había 2 factores a favor de la oposición. Uno, la economía que estaba mal. Y el segundo, la unidad de la oposición. Lógicamente, la pregunta que se plantea es si esa amplia coalición electoral que ha permitido ganar, después va a permitir gobernar. Bueno, yo no tengo una respuesta negativa respecto a esto, pero entiendo que es un desafío de Fernández. Mantener unida una coalición que, como suele suceder con el peronismo, está integrada por elementos heterogéneos. Otro de los interrogantes de muchos es si Fernández podrá ser totalmente independiente de Cristina o si deberá consensuar con ella a la hora de gobernar. ¿Qué vislumbrás? Yo creo que por lo menos inicialmente va a tener que consensuar. Después, con el tiempo se verá si logra o no consolidar una independencia. En última instancia, para tomar un antecedente, entre Duhalde y Kirchner pasó algo similar hace 18 años. Otra duda era cómo hacía el presidente, o cómo hace para ser presidente y candidato a la vez, máxime teniendo en cuenta que Alberto Fernández le pidió que sea presidente y Macri, bueno, es candidato. Es más, Fernández modera el discurso si Macri no habla como candidato, ¿no? Es una suerte de encrucijada para el gobierno. ¿Qué analizas al respecto?
Bueno, me parece que Macri optó por ser candidato sin dejar la presidencia y me parece que esta ha sido una opción ya definitiva. Me parece que el problema de esto es que hace muy difícil conciliar posiciones, buscar acuerdos entre oficialismo y oposición y que la campaña electoral domina sobre las necesidades de gobierno. Rosendo, todos hablan de un gobierno de unidad nacional, pero en la práctica, bueno, ya sabemos, ¿no? ¿Vos ves posible que ganadores y perdedores se sienten a la misma mesa después de las elecciones? Bueno, yo creo que, la situación es que con campaña electoral es muy difícil hablar de unidad nacional. Creo que este es un tema que hay que replantearlo después del resultado electoral y que se define el nuevo gobierno. Pero cuidado, el lenguaje que se usa en la campaña después condiciona la posibilidad de la unidad nacional postelectoral. Ya estamos ingresando en el mes de octubre. ¿Cómo imaginas la campaña electoral en esta recta final? Bueno, a ver, yo creo que aproximándose la elección, se aproxima el gobierno, me da la impresión que la incertidumbre económica crece, la confrontación política aumenta. Y esto es lo contrario de lo que el país está necesitando. Yo creo que esta reunión de la Pastoral Social del Episcopado del fin de semana, convocando al diálogo y al pacto social, algo que también planteó Alberto Fernández, es el camino que tenemos que tomar. Pero reconozco, en campaña electoral y aproximándose la elección y el eventual cambio de gobierno, esto se hace más difícil. ¿Ves resignación en el gobierno en estos días, Rosendo, en estos días que están transcurriendo? Porque preocupación se nota, al menos, ¿no? Perdón, no te escuché bien. Si ves resignación en el deambular del gobierno estos días, en torno a lo electoral. Pienso que por un lado sí, por otro lado no tanto. Me da la impresión que hay cuadros importantes del gobierno que asumen con realismo que no se puede ganar. Pero otros lo que están pensando es en qué medida un mejor resultado electoral consolida a Cambiemos como un eje de oposición hacia el gobierno. Quizás lo que empieza a plantearse en la oposición es dar pasos para construir, en el oficialismo, sí, dar pasos para ir construyendo la oposición que viene. Bueno, lo último, la justicia de Comodoro Pi, especialista en dormir la siesta. Durante los oficialismos pasan los años, siempre la misma canción. ¿Hay chance que esto cambie alguna vez, de alguna manera, Rosendo? Bueno, yo diría que hace unos 40 años que lamentablemente vemos una justicia que se mueve de acuerdo al contexto y el desarrollo de la política. ¿No es cierto? Cuando los gobiernos llegan, la justicia no los cuestiona, no enfrenta. Cuando se están yendo, pasa lo contrario. Este es un gran tema para una reflexión de fondo, pero que creo que es además una gran asignatura pendiente de estos 30 y pico de años de democracia, tener una justicia independiente. Rosendo, un abrazo, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba, Rosendo Fraga. Cuando regresemos, también de política, con Raúl Aragón, ya estamos.